Salida López Bonilla es nuestro hashtag de la noche y es que hoy se anunció la salida de varios ministros de Estado, incluyendo la del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien hace tan solo minutos estaba en este estudio de a las 8:45. Salida López Bonilla, nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina busca paliar la crisis política en la que está metido su gobierno y para ello reconfigura su gabinete. El mandatario destituyó a los ministros de Gobernación Mauricio López Bonilla, de Medio Ambiente, Michelle Martínez, de Energía y Minas, Edwin Rodas. También despidió al viceministro de Gobernación Edi Juárez y al jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica Ulises Anzueto. El jefe del Ejecutivo afirma que su gobierno no se está desmoronando. Que se esté desmoronando el gabinete es totalmente falso. Ninguno de los ministros ha manifestado, ni en los momentos más difíciles que han tocado vivirse, que querían retirarse. La decisión la estoy haciendo yo, después de haber hablado con cada uno de ellos. Así que no hay, esa es otra especulación que se pueda estar dando de que se está desmoronando, que se están yendo. No, yo les estoy pidiendo a ellos y fue a petición mía que ellos están dejando el puesto. En sustitución de Mauricio López Bonilla, quien dirigía una de las carteras más importantes del país, sobre todo porque la principal promesa de campaña fue finalizar con la delincuencia, se queda Eunice Milagro Mendizábal, viceministra antinarcóticos, hasta este jueves. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Salida López Bonilla es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes porque tenemos muchos mensajes. Nos dice: pilas con tu voto, sin sentencia a los corruptos y corruptores, no habrá certeza jurídica. Hoy más que nunca, pilas con tu voto, Salida López Bonilla. Nos plantea Luis Ortiz: Salida López Bonilla, ¿cuándo van a fiscalizar al Congreso? ¿Dónde están los 80 millones? Y eso fue en tiempo de la UNE, de Álvaro Colón y la señora Torres. Carlos nos plantea: la salida de López Bonilla es la agonía de una nefasta gestión y antecede a la muerte política más que anunciada. Nos dice Bushalay que explique por qué tenía como asesora de protocolo a la hija de este gran ladrón del Ix, Bonilla Ladrón, es lo que nos dice Karen. Salida López Bonilla, creo que el señor Mauricio López Bonilla contestó bien todos los cuestionamientos, me parece bien que dé la cara. Ernesto, con Salida López Bonilla, no entiendo la estrategia, pues para mí este era el ministro mejor parado de este gobierno. Y Jorge, valiente al dar la cara, se le reconoce, pero ¿de qué sirve si el patrón sigue en el poder tratando de maquillar? Todo es lo que nos plantean con Salida López Bonilla. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos, Quique, qué gusto. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión a las 10 p.m. Hoy utilizamos el hashtag Salida López Bonilla y hay que hablar de esto que muy lejano a lo que dice el presidente de la República. Sí hay crisis ahora en Guatemala, sí hay crisis en el gobierno del Partido Patriota y eso debe de ser uno de los primeros pasos que debe tomar el presidente en aceptar que en efecto no está en su momento más cómodo de gobernabilidad y me atrevería a decir que está muy cercano a que exista ingobernabilidad en el país porque ya no hay credibilidad en los ciudadanos con respecto a cada una de las acciones tomadas por las autoridades. Yo quiero iniciar con un cuestionamiento, no sé si es alguna clase de casualidad o no sé qué será, pero algo pasa cuando ocurren estos dos factores. Uno, que salga dando una declaración el embajador de Estados Unidos, que dicho sea de paso, ha sido de los menos diplomáticos que hemos conocido en nuestro país, sale dando alguna declaración con respecto a la corrupción que se vive en nuestro país, al estado de muchísimos guatemaltecos con respecto a la educación, salud y demás. Y el segundo paso, que es el que va muy acompañado al segundo, es la llegada de Iván Velázquez y otros representantes del sector justicia de nuestro país a Casa Presidencial. Justo cuando ocurren estos dos factores, se acerca una crisis mucho mayor. El ejemplo que ya pasó y que fue quizás el que más ha marcado la historia de nuestro país fue la renuncia o la salida por parte de la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti.
justo después de estos dos factores. Hoy pasa exactamente lo mismo y salen ministros de Estado, no uno, sino varios. Hace tan solo algunos días, en una entrevista en una emisora radial, decía Mauricio López Bonilla, y lo dijo también aquí en A las 8:45, que él planeaba quedarse hasta el último día. Que él no había renunciado nunca en su vida, decía. Así es. ¿Cuál fue el último factor o qué lo obligó a él a tener que presentar esa renuncia? ¿Qué fue lo que hizo o con qué lo amenazaron que debía de salir? O veámoslo por la otra parte. ¿Qué le ofrecieron también con dejar el cargo para que él viniera también en las demás entrevistas en un inicio con una sonrisa, con un semblante muy calmado, en un inicio como diciendo, yo no creo que nada malo vaya a pasar? Eso es el primer cuestionamiento que yo hago. Sin embargo, también hay que ser justos y ser también bastante conscientes en decir que en los últimos años, quizás el ministro Mauricio López Bonilla ha sido el que más conocimiento ha tenido con respecto al tema de seguridad. Que los resultados no hayan sido los esperados son otra cosa, pero quiero partir diciendo eso para que no se vea como algo que estamos de una vez haciendo leña con el árbol caído cuando no es así. Pero lo que sí creo que le afectó de sobremanera al ministro López Bonilla y a toda su cartera fue el tema administrativo. Fue muy mal administrador, refiriéndome a ese sentido. Nunca pudo ejecutar de buena manera, cumpliendo con los pasos de ley, ejecutando su presupuesto, elaborando contratos muy dudosos, siempre bajo el régimen de excepción. Muchos de ellos fueron eliminados o votados y demás. Y eso fue eliminando poco a poco la credibilidad que él en un momento tenía. Hay que decirlo que comunicacionalmente el ministro López Bonilla quizás fue uno de los más acertados también, porque pese a tener sobre sus hombros la responsabilidad más grande que era el tema de seguridad, la principal promesa del gobierno del Partido Patriota y que había sido también la razón por la cual los que hoy criticamos al Partido Patriota votamos o aceptamos que ellos llegaran al poder, y no teníamos resultados claros todavía, aún así el ministro López Bonilla seguía teniendo buena calificación o percepción ante los ciudadanos guatemaltecos. Lo que quiero terminar diciendo es, ya se fue una de las personas de más confianza del presidente, muchísimos otros allegados a él también. ¿Qué le falta al presidente de la República para renunciar? Buena pregunta. Yo se la voy a plantear aquí que en un momento, porque, a ver... Antes del fin de semana. Oiga, antes del fin de semana. Así dije, así, no, y le pegó con absoluta certeza. Pero yo le tengo otra, o sea, ¿qué lectura le da a la última declaración de López Bonilla? Porque todos hemos venido a decir que, y yo me incluyo, que López Bonilla y Juan de Dios Rodríguez son los hombres del presidente. Pero parece que los hombres del presidente hoy le dijeron, a ver, hágase un poquito para allá ser presidente porque López Bonilla... Yo doy la cara por mí y lo que hizo el presidente, chao. Vámonos con salida López Bonilla. Salida López Bonilla es nuestro hashtag de la noche. Nos plantea el doctor Hernández, salida López Bonilla. Diga lo que diga, Otto Pérez ha perdido el liderazgo del gobierno. Está en crisis total. Jorge Guzmán, les dejo el hashtag que debe suceder pronto. Salida Otto Pérez Molina, es lo que nos dice Jorge. Nos quiere ganar el hashtag. Sí, ya. Eso no es justo. Pero está muy bueno, está muy bueno. Lu nos plantea, salida López Bonilla. ¿Qué pasó con la construcción de la comisaría 42 en San Marcos? ¿Por qué se estancó la construcción? Roberto Cortés, ¿por qué dice Otto Pérez que él pide que Bonilla se retire? Algo esconden estos señores, es lo que nos plantea Roberto. Gabriela, ¿y por qué pide la renuncia el presidente y no los destituye? Es lo que nos plantea Gabriela. Natalie nos dice, Mauricio López Bonilla está huyendo y Otto Pérez poco a poco se queda solo y va a caer. Es lo que nos plantea Natalie. Susi nos dice, no se está desmoronando, ya se desmoronó, aunque Otto Pérez lo niegue. Lo escucho, Quique. Buenas noches. Hola, Quique. Buenas noches a Juan Carlos. A ver. Vamos por orden. Sí, es que me pasa de que yo creo que requiere de mucha, algunos dirán cara dura, otros dicen valor, otros carácter, en venir a hacer lo que está haciendo Mauricio López Bonilla ahora. Algunos nos decían, ¿por qué todavía le ponen ministros? Que técnicamente, mientras no haya sido aceptada la renuncia y juramentada la nueva viceministra como ministra, todavía es el ministro de Gobernación. Por eso le poníamos así ahora la entrevista, pero tuvo el carácter, tuvo la osadía, tuvo la caradura de venir,
no solo con nosotros, con otros dos medios, CNN también internacional, pero el dilema es este. Mauricio López Bonilla no solo era un hombre fuerte de parte del presidente, sino que fue el jefe de campaña. Fue el que coordinó el equipo que llevó al Partido Patriota al poder. Fue quien se hizo responsable de poder dar ese paso que no se había logrado en la campaña anterior. Y desarrolló una estrategia para poder construir una fuerza política con células, con una serie de estructuras alrededor de todo el país. Y se había generado en su momento para cuando tuviera problemas el partido en el gobierno, esa estructura salía a respaldar a las calles al gobernante. Ahora veíamos una fotografía, una conferencia de prensa de lo que queda del Partido Patriota. Le pongo unos segundos. Le voy a pedir a mis compañeros si me pueden preparar la nota donde pues Carlos Valentín Gramajo, secretario general del Partido Patriota y vicepresidente. Parece un velorio. Da declaraciones al respecto. Vemos la declaración un poquito y vemos con esto, sí. Porque parece un velorio realmente. Queremos expresarle que estamos reunidos porque estamos solidarios con las decisiones que ha tomado el presidente de la República en la estrategia que él puede llevar dentro del Ejecutivo. Somos respetuosos como partido, pero solidarios con él. Y las decisiones políticas que se tomaron el día de hoy, pues veremos más adelante los resultados, pero nosotros estamos totalmente solidarios con él, respetando las decisiones y pidiendo a la institución que se fortalezca la institucionalidad en el país, así como la ciudadanía fortalezca a las instituciones que son parte de los organismos de Estado. Tenemos la capacidad de convocatoria, pero es un proceso donde no queremos confrontación y respetamos el derecho de la sociedad a manifestar y el derecho a petición. Porque vendrían algunos por su voluntad y algunos pedirían apoyo, pero nosotros no estamos en esa posición ahora. Tenemos la capacidad de movilización. Yo le creo a Carlos Valentín Gramajo de que la organización la tenga, pero por voluntad propia eso sí no le creo. Lo que yo veía, Juan Carlos, es que de verdad hasta ese respaldo que estaban planteando ahí era de verdad parecía un velorio, pareciera que estuvieran enterrando un muerto, y en este caso el muerto es el Partido Patriota y el gobierno del Partido Patriota. Otto Pérez Molina fue perdiendo poco a poco control de lo que pasaba en el país y fue perdiendo control de lo que pasaba en el gabinete. Pero como le preguntaba yo a Mauricio López Bonilla al final, ¿quién es el último responsable de todos los actos de corrupción? Cuando las personas más cercanas a él, la vicepresidenta, el secretario privado de la vicepresidenta, su secretario privado que pasa a ser el presidente del INSS, el ministro, claro, el ministro de Gobernación, que fue su jefe de campaña y un aliado político especial dentro del gobierno, los superintendentes de la SAT que terminaron cayendo presos. Es la gente que él mismo seleccionó para que hiciera gestión. Al final, el único responsable de la gestión de gobierno se llama Otto Fernando Pérez Molina. Y hasta el día de hoy no asume la responsabilidad de esos resultados, sino que le echan la responsabilidad, como lo hacía hoy Mauricio López Bonilla, que decía, es porque no teníamos presupuesto, es porque había problemas con esto, es que el sistema de justicia tal otra cosa, pero ese vacío de poder, de autoridad, es lo que hoy se siente en el país, y la salida de Mauricio López Bonilla solo viene a magnificar, a hacer mucho más fuerte esa sensación. Hoy hay una sensación de parálisis de parte del Estado. Hay ministros, directores, viceministros que los ven a firmar un pedazo de papel por temor a terminar presos el día de mañana por lo que están firmando. Hay unidades de gobierno que detuvieron cualquier desembolso porque están llegando o a saquear lo último que queda, cual piratas, antes de irse del barco, o claro, o la plata en bolsas. Y entonces hay ministros, hay viceministros, hay directores que están deteniendo cualquier desembolso por temor a que estén sacándoles cosas que a ellos los van a hacer responsables el día de mañana, viendo las capturas que han habido. Eso lo que hace es un gobierno en parálisis. Se pagan sueldos, se pagan insumos y nada más. Y nadie toma decisiones. El presidente está más preocupado por ver cómo está sacando agua del barco que se está hundiendo que por hacer que el barco se mueva. Claro. Y eso tiene una parálisis absoluta del gobierno. Pero necesitaría bomba de 3 caballos, dicen. Bueno, caballos habían muchos, pero bueno. Vámonos a las redes. Salida López Bonilla es nuestro hashtag de la noche. Si es una estrategia, qué mal asesorado está Otto Pérez. Esto crea más inestabilidad a su gobierno. Carlos, hasta contento se ve el señor creyendo que engaña al pueblo. Nadie les cree nada, todos ladrones, y sí se desmorona. Henry,
con una fachada y promesas de seguridad se burlaron y utilizaron al pueblo para saquear las arcas del Estado. ¿Y por qué no investigó a todos los comisarios generales? Son ladrones, solo los meneó de lado para tapar la corrupción. Connie nos dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, utilizando nuestro hashtag de la noche, salida López Bonilla. Vilander nos plantea, eso no basta, falta que se recupere todo lo malversado y que renuncie el líder de los ladrones. Sergio, a un político hay que creerle lo que diga, pero al revés. El corrupto gobierno del PP está agonizando a manos del pueblo. Renuncia ya Otto Pérez Molina, devuelve el dinero. J. Fuentes nos plantea, de la Valdetti ya no se oyó nada, de Monzón tampoco, apagando fuego tras fuego. ¿Qué pasa? Es lo que nos dice J. Fuentes. Bueno, creo que si a alguien se le olvida que Juan Carlos Monzón está prófugo, que Roxana Valdetti tiene que rendir cuentas, aunque las instituciones de control, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Fiscalía Especial de CICIG, no han hecho absolutamente nada en su contra. A ver, yo creo que la gente no se le olvida, aún así haya renunciado López Bonilla, haya estado destapado el caso del Ix. Ana Lucía. No es que se le olvide a la gente y que de primas a primeras diga qué pasó con la vicepresidenta y seguirá estando en su cargo, sino más que eso, y que creo que es a lo que se refieren los televidentes en ese comentario, es que ya nadie está exigiendo precisamente el tema de la devolución del dinero por parte de Roxana Valdetti, que sea enjuiciada, y es que es claro, es también quizás hasta normal por el hecho que hay muchísimos casos que están acaparando demasiado la atención pública, que han hecho que toda la ciudadanía se gire en torno a esos nuevos casos. Son muchísimos bombazos que han recibido los guatemaltecos en los últimos días, y eso dificulta también la ejecución de propuestas, porque hay demasiado que analizar para ver también qué se debe hacer con respecto a todo lo que está pasando. Uno de los temas que también es importante analizar es por qué también la imagen de todos los funcionarios que ahora están siendo lapidados en la opinión pública se fue desgastando tanto y de manera tan rápida, y eso se debe también a la aparición que constantemente tenían en los medios de comunicación. Si nos damos cuenta, la mayoría de funcionarios que más aparecían, que más invertían en su campaña publicitaria, que promovían su imagen, que daban incluso entrevistas y declaraciones improvisadas o en cualquier lado, son los que ahora están siendo peor vistos. Sin ir muy lejos, el presidente... Primero fue Sinibaldi, ¿verdad? Sí, pero incluso si te das cuenta de eso, aunque hay mucha propaganda de LMR y cancioncitas dándole palo a Valdizón y cancioncitas dándole palo a doña Sandra de las oportunidades, no sale, nada. Creo no va a salir. que no sale. Sí, yo no ha habido una sola foto con el símbolo del Creo MRD. que no sale. Así es. No, yo lo que me refiero es que mientras estuvieron en funciones y que estuvieron promoviendo tanto su imagen, tuvieron un efecto o un resultado totalmente contraproducente a lo que ellos esperaban, porque en otros países mucho más desarrollados no vemos al presidente, a la vicepresidenta respondiendo por todos sus funcionarios, dando declaraciones, saliendo a respaldarlos de esta manera o respondiendo por cualquier tema. Toda persona puede entender que nadie es todólogo y nadie entiende de todo, y para ello existen otras personas que se encargan para cada rama que es necesaria atender en nuestro país, pero solo acá, bueno, en otros países también, pero acá sale el presidente hablando todos los días en diferentes espacios, hasta con un programa de televisión, y sale en diferentes vías que hace que en más de algún momento sean desafortunadas sus declaraciones y por ende pierda más credibilidad en la crisis con toda la ciudadanía. Yo no puedo olvidar, no es una crítica a los compañeros, me parece que el presidente dio lugar a esto cuando una compañera reportera le preguntó qué pensaba de que se celebrara el tradicional miércoles de cumbia en las instalaciones del Zoológico Nacional La Aurora. ¿Cómo cree usted que un presidente va a responder? O sea, por supuesto que no le respondió, pero el hecho de entrar en esa dinámica de la que habla Ana Lucía, de que el presidente le responda de prácticamente cualquier cosa que pase en el país, le da la oportunidad de que le puedan preguntar ese tipo de cosas. La famosa entrevista de banqueta. Sí, la banquetera es terrible. Vámonos a las redes, estamos con Salida López Bonilla como nuestro hashtag de la noche. Nos plantean, sigue insultando a Otto Pérez nuestra inteligencia. Yanita, pero ¿por qué extraña su salida? Recuerden que Otto Pérez y López Bonilla son estrategas, solo están ajustando su ajedrez. Don Nayo nos plantea, oiga, Karen nos plantea, Otto Pérez sigue en su mundo de fantasía donde todos lo quieren y su gobierno está unido.
René, tal vez es mucho decir, pero hasta junio aguanta Otto Pérez y aunque no lo reconozca, lo dejaron solo. Es lo que nos plantea JP. Ojalá permita cese de estado de excepción. Nos dice JP. David, curiosa coincidencia, lo dicho por Byron Lima, se está cumpliendo casi a cabalidad. Es lo que nos plantea. Eso ya lo leíamos. Don Nayo lo tenía. Un insulto a la inteligencia, remodelar su gabinete a 6 meses del fin. Suena a salten mucha del barco que se hunde. Ana, López Bonilla fue demasiado condescendiente con el presidente, ese fue su error. Marco Vinicio Chávez, López Bonilla firmó un contrato de papel periódico por 11 millones con la empresa Papeles Ecológicos, consumo para 10 años, es lo que nos dice. Partido Patriota más fuerte que nunca, el chiste se cuenta solo. Mónica, la administración y control de recursos es un problema general en este gobierno. Vicky, muchos le han de haber ofrecido para que esté tan contento de dejar su cargo. Mínimo debería de disimular, es lo que nos plantea Vicky. Y José Abascal, a Estados Unidos le sale más barato mermar la corrupción para que se reinvierta en la gente y esto baje la migración a los Estados Unidos. Quique. Yo creo que el dilema más profundo es ese nivel de indignación, porque lo hablábamos aquí desde la primera vez que se dieron estas manifestaciones, y es que la clase media urbana es quien eligió, y la clase media urbana de todo el país es quien eligió al Partido Patriota para la presidencia. Requerían en la segunda vuelta que el 70% de los votantes de las áreas urbanas salieran a votar y que ellos en un 70% votaran por el Partido Patriota. Y cumplieron esa meta, parte de la estrategia de Mauricio López Bonilla, justamente. Pero ese mismo segmento de la población es el que hoy los rechaza, es el que hoy se indigna e incluso se arrepiente de haber votado por ellos. Y eso es el shock más grande que debe poder haber. Y cuando voltean a ver, como lo hacía al final de la entrevista Mauricio López Bonilla, todavía están incrédulos de cómo pasó todo esto cuando hace unos meses se veían compitiendo como partido oficial con la posibilidad de ganar una reelección. Sí. Y hoy están simplemente con sobrevivencia. No pueden ni siquiera pensar en qué va a pasar el otro año, tienen que pensar en cuántos ministros se van a ir la próxima semana. Lo que les debe asustar es cuando de repente suena el teléfono en Casa Presidencial y les dicen, señor presidente, don Iván Velázquez Gómez quiere una cita para la próxima semana. Esa llamada implica, ¿y ahora quién se va a ir? ¿Quién va a renunciar? Porque cualquier vez que Iván Velázquez Gómez pide la llamada, esa tarde salen uno, dos, o el vicepresidente, la vicepresidenta, o ministros, o viceministros, o el mismo presidente Pérez Molina. Hay que recordar de lo que planteaba Quique como estrategia. En aquel momento, yo recuerdo bien que se parafraseó la frase, el dicho del gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, que era una elección entre el cáncer y el SIDA. Así lo dijo Vargas Llosa. Y hoy leía una frase, fue una elección entre el cáncer y el SIDA, pero el cáncer me está matando. Era lo que se planteaba. Ana Lucía. Yo quiero terminar también hablando del hecho que hemos estado diciendo que las personas más allegadas, más cercanas del círculo de confianza de Otto Pérez Molina han sido las que ahora han sido sindicadas de actos de corrupción y que por ende, así es, y que ahora han abandonado el gobierno. Pero lo curioso es que las personas que tienen menor vínculo, responsabilidad o no sé qué más decirle con el presidente o la ex vicepresidenta de la República siguen aún en el gabinete de ministros. Hablamos del ministro de Economía, la ministra de Educación, quizás ellos son los que son más alejados al círculo patriota, que son los que representan otros sectores y no precisamente el del gobierno, el de esta institución partidaria. ¿Por qué? Ante esta crisis, ante toda esta problemática que evidentemente miramos que no hay una luz al final del túnel, no se ve cercana una salida, no se ve cercana si no es que el presidente renuncia y además todos ellos son llevados a juicios y son además condenados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este tipo de personas que se venden más como los que son con mayor credibilidad, que no representan ese sector y demás, ¿por qué siguen ahí? ¿Están avalando al presidente? Lo pregunto al aire. Vámonos a las redes y con esto cerramos este bloque de mensajes. Nos dice Susana, Otto Pérez está completamente solo. De ahora en adelante es lo que nos dice Susana. David, ojalá que se pudiera empezar de cero. Para eso está la Constitución, Tribunal
Supremo Electoral, congresistas sin reelección, etcétera. Nos dice Gama 21, Roxana era la reina, Bonilla uno de los caballos y Otto Pérez es el rey de este juego de corrupción. Pero ¿quién mueve las piezas? Hablando de este símil con una cosa de ajedrez. A ver, ya cayó la reina, ¿sí? El rey está desprotegido, cayeron los alfiles, ya no hay torres, unos peones y unos caballos. Es sí. todo lo que les quedó. Ay, pero los caballos son estos que se mueven de manera irregular, en L, que usted no sabe para dónde van a girar. Y los peones, a ver, caminarán en línea recta, cuadro por cuadro. Y son los que se sacrifican al final. Muy probablemente. Muy parecido al video que presentamos del velorio. Ahí están los sí. O sea, le digo por eso, hay algunos caballos que se mueven en L, 2 para adelante, 1 para un lado. En el caso de los peones, cuadro por cuadro. Hasta el momento en que tengan que ser sacrificados. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Vamos a las redes. Esta noche estamos con Salida López Bonilla como nuestro hashtag de la noche. Wilder, el habla de transparencia, procesos y buen trabajo. Entonces al corrupto es Otto Pérez Molina por quitarlo de su cargo. Y nos dice Roberto, se destapó la caja de Pandora, si no será. ¿Qué pensaron? Los agobiamos con tanto que no nos da tiempo de huir, nos dicen también, hay que exigir todo ese dinero robado, el IX no es gratuito, deben de responder ante las autoridades. Y Jonathan, el nefasto gobierno del Partido Patriota, es solo el apelativo de lo que nos tocará si queda líder o une, es lo que nos dice Jonathan. Ana Lucía, para cerrar. Bueno, pues terminar diciendo que hay que ver qué le falta al presidente de la República para que tome ya la decisión. Pareciera que está tomando decisiones que piensa que van a apagar la crisis o van a calmar a la ciudadanía. Y como bien dice el hashtag famoso de Quique, esto apenas empieza. Esto apenas empieza de verdad y la ciudadanía no se va a quedar quieta con solo ver que ha destituido a sus amigos más cercanos, a sus ministros o algo por el estilo. Necesitamos verlos condenados, necesitamos ver procesos serios, procesos con pruebas contundentes y al presidente y a la vicepresidente en el mismo banquillo de los acusados. Como dicen los norteamericanos, muy tarde y muy poco. Too little, too late. ¿Quique? Yo creo que están esperando a llevarse un charter. No. Sí, es que llevarse solo a Roxana era muy poquito. Tienen que esperar a que junten suficientes, pero por lo menos un pequeño. Para que salga más barato. Claro, para poder llevárselos todos juntos. Pero bueno, eso es parte, por eso digo que esto apenas empieza. Pero la otra, me arriesgo un poco, pero les digo, la vez pasada dije, no pasa el fin de semana, puede ser que lleguemos al lunes, y que sea el lunes cuando pida la próxima cita, la CICIG, para llegar con el presidente a explicarle que ya está listo el expediente para que se pueda ir. Y creo que por ahí viene, ya están terminando de preparar todo, porque el presidente, con todo lo que está sucediendo, y la gente dice es que eso es una crisis institucional y hasta constitucional, no lo es, porque hay mecanismos para poder hacer estos traslados. Previstos en la Constitución. Y en este caso sería Alejandro Maldonado Aguirre quien asumiría la presidencia, Vamos y a la él terna. le correspondería proponer esa terna. Pero aunque eso llegara a pasar, como decía Ana Lucía, esto apenas empieza. Y no me puedo ir hoy. Temamos cuando escuchemos al embajador estadounidense y llegue bueno, Iván Velázquez dijo, a la casa él prácticamente ya lo dijo. Sí, pero bueno, esto apenas empieza, pero además, vamos por el extra. Yo la tenía que dejar ahí, no me podía ir sin esa. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Presidente asegura que su gobierno no se desmorona luego de que destituyó a los ministros de Gobernación, Ambiente, Energía y Minas y al secretario de Análisis Estratégico. Ministro de Gobernación afirma que se va del gobierno para facilitarle al Ejecutivo maniobrar en plena crisis política. La Fiscalía salvadoreña anuncia que revisa caso del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y hay de contarle que los Estados Unidos asegura que la eurozona podría sobrevivir a la crisis financiera actual. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Gracias por confiar en este espacio. Nuevamente esta noche somos Trending Topic con Salida López Bonilla. Mazariegos, Godoy, Sandoval, que tengas una noche muy hermosa.